Está con nosotros el arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez. Voy a abreviar, el arquitecto, colega somos compañeros de estudios de la licenciatura y de la maestría, y bueno, ha desempeñado una carrera profesional en el sector público muy importante. Actualmente es secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. ¿Qué más cargo tan honroso como ese? Ha desempeñado otras funciones gremiales importantes, siendo presidente en un periodo del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, también el colegio de profesionales de la arquitectura más importante del país. En fin, realmente es un compañero, un egresado de mi institución muy destacado, y bueno, y somos amigos de hace mucho tiempo. Bienvenido, Felipe. Nuevamente es una gran satisfacción para nosotros que figuras tan importantes como tú estén en este seminario. Adelante, pues, porque tenemos poco tiempo. Bienvenido. Bueno, primero agradecer nuevamente la invitación a participar en esta versión 13ª de este seminario, que siempre resulta de la mayor importancia poder compartir, en el mejor de los casos, historias exitosas. A veces compartimos penas. Las problemáticas pareciera que son muy diferentes y no. Ahora que tuvimos la oportunidad de estar en Quito, en Hábitat 3, bueno, pudimos ver las coincidencias que hay a nivel mundial, que a veces puede ser un tema de distintos niveles de desarrollo, de distintas velocidades, pero que al final hay coincidencia en la manera en que se ha venido abordando. El futuro de la humanidad, como ya se dijo en la nueva agenda urbana de Quito, está en las ciudades. Entonces, las ciudades van a jugar un papel relevante en la generación de oportunidades, en la dotación de equipamientos, en la dotación de la vivienda. Entonces, compartirles ahora, y bueno, la señal de que se haya retrasado, pues es buena, porque eso significa que ha habido intervenciones de mucho interés. Algunas reflexiones que tienen que ver con la realidad actual de la ciudad, una ciudad que está pasando por un momento inédito en su historia, inédito porque hoy tenemos una transición demográfica relevante. El 70% de la población de la ciudad está en edad productiva. Entre los 15 y los 64 años de edad está la población de la ciudad. Una generación durará esta demanda del bono demográfico. Pasada esa generación ya nos preocuparemos por ver qué hacemos con la población de la tercera edad. Una ciudad que tiene esta alta demanda, los millones de metros cuadrados que están viendo que se están construyendo en la ciudad, responde a esto. Desde luego hay una consecuencia territorial. A ver. ¿Quién? Bueno, iniciando con el tema de la condición metropolitana de la ciudad. Primero, reconocer el papel que tiene la Ciudad de México dentro de un contexto metropolitano. La Ciudad de México representa el 43% del total de la zona metropolitana, que se integra con 59 municipios del Estado de México y con 21 municipios del Estado de Hidalgo, que da esta aglomeración de 21 millones de habitantes. Entonces, bueno, como se ve, la mancha en tanto zona metropolitana está muy extendida, particularmente hacia los municipios conurbados del norte. La propia Ciudad de México como ciudad capital tiene el suelo urbano en el 41% y un 59% de suelo de conservación, que todavía pues podemos jactarnos de lo verde que tenemos. La realidad es que cada vez está menos verde, cada vez está más ocupado por desdoblamiento de los pueblos originarios, por la presencia de asentamientos irregulares. Hay 867 asentamientos irregulares en donde vive alrededor de 250,000 de habitantes, que tienen que ver también con temas de sustentabilidad. ¿La que sigue? Algunos datos de lo que está pasando en términos de esta transición demográfica. La Ciudad de México
según la encuesta intercensal que hizo el INEGI de 2010 a 2015, bueno, prácticamente no está creciendo. O sea, el 0.15% es prácticamente nada. La población está estable. De una época en donde, cuando iniciaba este proceso de planeación, por allá hace 40 años, cuando se promulga la Ley de Asentamientos Humanos, se crea la SAOP y empieza todo el sistema de planeación nacional, bueno, se tenía la expectativa de que para el año 2000 la zona metropolitana contuviera 40 millones de habitantes. Entonces, entre la reducción de las tasas de natalidad, el redireccionamiento de los flujos migratorios hacia las ciudades, para las otras zonas metropolitanas, hace 40 años eran 3 zonas metropolitanas, hoy hay 59 zonas en todo el país, toda una red de ciudades medias. Entonces eso ha permitido el redireccionar los flujos migratorios. Y por otro lado, estamos encontrando que la ciudad en este momento no está creciendo. Esto prácticamente no tiene crecimiento. Aquí se puede ver cómo en las distintas delegaciones se ha concentrado este crecimiento. Hay delegaciones que tienen pérdida de población: Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Gustavo Madero y Venustiano Carranza están perdiendo población. Hay algunas que están más o menos estables, como Cuauhtémoc, Xochimilco, Tláhuac, y el crecimiento sobre todo se está dando en estas delegaciones. Sobre todo en el caso de Benito Juárez, Coajimalpa, Milpalta, que tiene un crecimiento intenso a pesar de lo remoto en su ubicación. Entonces, hay esta presión, este despoblamiento de la ciudad central que se está relocalizando sobre todo en los municipios conurbados, pero también en las delegaciones del sur. ¿La que sigue? De lo que nos arroja también esta encuesta intercensal es que si solamente consideramos la variable social en este balance entre migración y emigración, la ciudad perdió 4.4% de sus habitantes. O sea, perdió en esos 5 años 400,000 habitantes. 80,000 habitantes se están yendo de la ciudad. Y no están yendo a los municipios más cercanos, se están yendo a los municipios más remotos. Incluso municipios cercanos como Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán, ya están perdiendo también población, se está yendo a la corona más alejada. Aquí los porcentajes, claramente 3/4 partes de esa población se están yendo hacia el Estado de México, pero ya no en estos municipios colindantes. Ya se van a Zumpango, a Huehuetoca, a sitios cada vez más distantes. Un porcentaje al estado de Hidalgo, sobre todo hacia la zona de Tizayuca, hacia Querétaro y Puebla, que son parte de la región centro país, y un porcentaje extraño pero significativo que se va a Veracruz, que es un sitio mucho más alejado. Entonces estamos viendo que hay una tendencia constante a perder población la ciudad. Y no se está quedando necesariamente en la zona metropolitana, sino se está relocalizando en la región centro país. ¿La que sigue? Como parte de esta transición demográfica, lo que les mencionaba, el hecho de que el 70% de la población de la ciudad se encuentre en edad productiva genera una serie de variables. Hoy la edad promedio, el habitante promedio de la ciudad tiene 33 años. Entonces esto claramente nos muestra cómo hay un proceso de envejecimiento de lo que se nos enseñó en nuestra época formativa de urbanismo como la pirámide de edades. Bueno, esto ya no se parece a una pirámide, cada vez se parece más a un rombo. Entonces, en donde la franja intermedia es esta población productiva, cada vez hay menos niños, se está incrementando la población de la tercera edad. Entonces, esto genera requerimientos diferenciados de vivienda, de infraestructuras, de equipamientos, que es importante considerar en la definición del futuro de ciudad. ¿La que sigue? Por otro lado, también algo que se ha notado es que cada vez hay menos ocupantes por vivienda. De un dato de 1990, en donde había 4.6 habitantes por vivienda, se redujo a 3.4 habitantes por vivienda. O sea, hay un porcentaje importante de la población que vive sola. 267,000 hogares son de un solo integrante.
que eso representa alrededor de un 12%, que pareciera poco, pero ya marca una tendencia de cómo estamos adoptando hábitos diferentes en la manera de vivir las ciudades. Puede ser mínimo todavía si lo comparamos con ciudades como Roma, en donde el 60% de la población de Roma vive sola. Es un habitante por cada vivienda. Ahí no están expandiendo, se están reacomodando en el mismo casco. Entonces hay todo un requerimiento de viviendas en donde para el mismo número de habitantes hoy se requieren más viviendas por esta manera de vivir ya ahora la población y de un porcentaje importante de población sola. Entonces aquí se ve la tasa de crecimiento media anual para el caso de la vivienda y para el caso de la vivienda y de los habitantes, ¿no? La vivienda crece casi 10 veces más rápido que la población. Y la mancha urbana también crece 6 veces más rápido que la población. Esto también nos denota cómo se ha dado este proceso de dispersión en el Valle de México, en donde cada vez tenemos más desarrollos habitacionales a 2 horas de distancia, pero con una dependencia total en términos económicos y de satisfactores en cuanto a equipamientos colectivos de la ciudad central. Eso refleja los 6 millones de población flotante diaria que llega a la ciudad. Entonces, los casi 9 millones de habitantes más los 6 millones, bueno, eso implica que 14 millones viven a diario y se regresan a sus sitios. Eso justifica los 32 millones de viajes al día que tenemos en la ciudad. ¿La que sigue? ¿Cómo nos movemos en la ciudad? El 57% en transporte público, el 15% en transporte privado y el 28% en los sistemas de máxima capacidad. 32 millones de tramos viaje, 18.6 son de transporte público, 4.8 en privado, y ya el no motorizado ya empieza a ser relevante, ¿no? Hoy el tema de las bicicletas ya se ha ido asimilando, ya es una práctica en sectores centrales donde se cuenta con infraestructura, donde hay ciertas condiciones de seguridad para que se mueva la población. Entonces, hoy todavía mayoritariamente la población se mueve en transporte público, pero el número de vehículos privados, que también anda alrededor de 6 millones de vehículos circulando en el Valle de México, con una incorporación anual de 250,000 vehículos al año. Entonces, a esta tendencia, bueno, en poco tiempo vamos a tener 10 millones de vehículos circulando en el Valle, o en algún momento inmóviles, pero va a haber 10 millones de vehículos. ¿La que sigue? Siempre este escenario en donde nos imaginamos que alguien va a ser el último que va a hacer el contacto y va a quedar colapsado, bueno, cada vez estamos más cerca. Entonces, por eso la clara postura de desaliento del uso del automóvil, que es común a muchas de nuestras ciudades en Latinoamérica. Es un tema presente en muchas ciudades. Después de Quito, al día siguiente nos hicieron una invitación de la Universidad Nacional de Colombia para Bogotá, en donde fue el primer evento post-Quito, donde empezamos un poco a hacer una evaluación de lo que se había acordado, de lo que no se había acordado. Después del seminario, el día siguiente, para hacer un recorrido en la ciudad, tuvimos que salir antes de las 6 de la mañana porque si no era imposible moverse. Bueno, pues igual pasa aquí. Entonces sí es un tema común. Entonces, claramente se ve que no estamos siendo eficientes en la manera de movernos en la ciudad, pero es también por la manera en que está dado este patrón de ocupación del territorio. En tanto sigamos expandiéndonos, mandando la población hacia la periferia y regresando todos los días en los vehículos que puedan, bueno, seguiremos en un proceso de saturación muy intenso. ¿La que sigue? En cuanto a los tiempos, bueno, pues se ve claramente cómo se ha ido incrementando. En transporte privado el 40 minutos en promedio, en público 51 minutos, pero ese es el promedio. Hay quien hace 2 horas, hay quien probablemente haga 15 minutos, media hora. Entonces es un tema relevante a considerar en la redefinición de cómo tenemos que reordenar el territorio. ¿La que sigue? Desde luego estos 32 millones de tramos viaje, el parque vehicular, las condiciones
del propio parque, el no circula, el doble no circula, que son prácticas que ya se están adoptando en muchas de nuestras ciudades latinoamericanas. Bueno, pues finalmente, a pesar de los controles y a pesar de los verificentros, hay un proceso de contaminación permanente. Nos estamos acercando, ya pronto entraremos en las fases de contingencia y en donde aparecerán estas medidas. Entonces, a este ritmo claramente no podemos esperar una mejor manera de vivir la ciudad. ¿La que sigue? Cuando hablamos de movilidad, tenemos que distinguir la accesibilidad. O sea, movernos en la ciudad no es tener una línea, una red de metro más extendida, que sí lo es. El desarrollo del plan maestro del metro no está completo, sí es importante que se tenga. Nos parece que ha sido un proceso, a lo mejor no constante, porque hubo periodos en los que no se hizo metro. Hay sectores de la ciudad donde todavía no llega. El metro todavía no es metropolitano, mayoritariamente. Nada más se llega prácticamente a los bordes. El sistema de los metrobuses también un poco a referencia de lo que hacen en Sudamérica, en Colombia, en Brasil, en Chile. Bueno, también está ayudando a reestructurar los sistemas de transporte. Pero finalmente el tema no es cómo movemos a las personas, sino cómo en un patrón de ocupación territorial evitamos que se muevan las personas, cómo hacemos más accesible la vivienda, los empleos, los equipamientos. Estas son de las premisas que estuvieron presentes en Quito, en la nueva Agenda Urbana Mundial, en donde se definieron los qués. Cada ciudad tiene que definir los cómo, a partir de sus contextos, a partir de sus marcos jurídicos, a partir de las idiosincrasias, en fin. ¿La que sigue? Entonces, el objetivo es cómo evitamos, cómo acercamos el origen y el destino de la población, cómo disminuimos estos traslados para que la población no tenga que hacer tantos movimientos. ¿La que sigue? En la medida que logremos estos conceptos que tienen que ver con la ciudad compacta y tienen que ver con una ciudad sustentable y tienen que ver con una ciudad igualitaria, respetuosa, ¿no?, productiva, bueno, tiene que ver con la manera de revertir un modo de desarrollo de nuestras ciudades. Compramos en muchas de nuestras ciudades, y en esta no es la excepción, el modelo de la zonificación, ¿no? Las actividades puras, de tener áreas habitacionales por un lado, zonas industriales por el otro, áreas centrales comerciales por otro, cuando la riqueza de la vida urbana tiene que ver con la mezcla de actividades. Siempre el reto es cómo establecer parámetros de respeto entre esas distintas actividades. Todavía hoy seguimos manejando una tabla de uso del suelo que define el uso predominante y dice qué está prohibido o qué está permitido en cada una de las zonificaciones, cuando el reto es la posibilidad de tener esta combinación. Hoy no hay una colonia específica en la ciudad que pueda jactarse de ser habitacionalmente pura, ¿no? Las Lomas no lo es, San Ángel no lo es, el Pedregal no lo es, y nacieron como un modelo monofuncional. Tenemos zonas industriales como Industrial Vallejo, que también tiene una tendencia a no hacerlo ya. Entonces, ¿cómo propiciamos esta mixtura? ¿Cómo acercamos la vivienda a los equipamientos, a las fuentes de empleo para acortar estos traslados? ¿La que sigue? Algunos datos que tienen que ver con la manera en que se ha intensificado la construcción en la ciudad, esta densidad habitacional, la presencia de grandes conjuntos habitacionales, cómo se ha venido dando esta densidad en las partes centrales de la ciudad, algunos grandes conjuntos habitacionales en las periferias, ¿no? Pero en general es una densidad baja o una densidad media, estamos más cerca de la densidad media, cuando claramente podríamos incrementar la densidad de manera selectiva y respetando los patrones socioculturales de cada zona, pero claramente se ve que tenemos un espacio subutilizado, hemos despilfarrado el suelo. Al cabo, teóricamente nos sobra, aunque la Ciudad de México no tiene reservas territoriales,
tiene el suelo de conservación, que no se puede considerar como una reserva, y fuera de los límites, bueno, tenemos los municipios del Estado de México, ¿no? ¿La que sigue? Y por el lado de las actividades en donde se concentra el empleo, bueno, pues aquí se forma entre el corredor del Centro Histórico, Avenida Juárez, Reforma, Insurgentes, se forma un poco esta T que concentra la mayoría de las actividades productivas, algo en el poniente con Santa Fe, pero que origina que el grueso de la población que se concentra en el norte y en el oriente de la ciudad tengan estos desplazamientos diarios. Entonces, eso origina esta alta congestión. ¿La que sigue? Entonces, por ello hemos impulsado este concepto de redensificar y de mezclar los usos. ¿La que sigue? Hoy podemos ver cómo predios que eran originalmente de baja densidad, de 1 o 2 niveles, se han empezado a aparecer edificios con plantas bajas activas, con comercio, con servicios, que permite una mayor vida, una diversidad en la vida diaria de la ciudad. ¿La que sigue? Plantas bajas activas, densidad habitacional, la posibilidad de tener vida comunitaria, vida de barrio, ¿no? ¿La que sigue? Algunas imágenes de cómo se da esta combinación de tipologías, cómo hay una tendencia a redensificar. Esta alta demanda que propicia el bono demográfico y una relativa disposición de recursos económicos, bueno, ha generado todos estos metros cuadrados de construcción. Habrá quien dice, ¿y por qué se hacen todas las obras al mismo tiempo? Bueno, porque hoy la ciudad está en esta etapa de alta demanda, que ha originado, entre otros problemas, una alta especulación en el suelo, una distorsión absoluta del costo del suelo. Hoy cualquier propiedad cuesta una barbaridad, que en realidad no lo justifica, pero que la misma demanda hace que se deforme el mercado del suelo, donde claramente tiene que ser el reciclamiento, la redensificación, el revocacionamiento de esos inmuebles lo que permite absorber esta alta demanda. ¿La que sigue? Y ya en cuanto a los instrumentos que estamos siguiendo, en donde estos principios los estamos aplicando, o sea, partiendo de lo que se dijo en Quito, partiendo de la actualización o esta reformulación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que se actualizó también el año pasado, y el momento que está viviendo la ciudad, que tiene que ver con una constitución política que mandata una serie de instrumentos, pero que por lo menos se tardará 4 o 5 años en generarse las correspondientes leyes secundarias, crear un instituto de planeación democrática y prospectiva se llama, desarrollar algo que aquí no tenemos, que es un programa de ordenamiento territorial, un programa general de ordenamiento territorial que ya define la Constitución en una visión integral. Hoy tenemos programas de desarrollo urbano, programas de ordenamiento ecológico, programas de movilidad, programas de agua. Entonces esta desarticulación propicia pues una incongruencia, una desarticulación absoluta en las acciones de gobierno. Entonces, pero lo que tenemos hoy, con base en la Ley de Desarrollo Urbano vigente, es la formulación de un Programa General de Desarrollo Urbano que iniciamos su actualización hace más de año y medio, el 30 de septiembre del 2015, en un modelo participativo a través del Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable, integrado por todos los sectores de la ciudadanía, por los que saben, por los que no saben, por los expertos, por los que son líderes sociales, por los representantes de las distintas áreas de gobierno, de los distintos niveles de gobierno, en fin, con la participación de todos. Asumimos que no se podía redefinir el futuro de la ciudad si no involucrábamos a todos los actores. En las experiencias del pasado teníamos instrumentos que podían ser muy sólidos desde el punto de vista técnico, por el trabajo de los expertos, pero en el momento que tenía que llegar políticamente a la aprobación en la Asamblea Legislativa, con los diputados, con los distintos liderazgos, en ese momento se transformaba por completo. Hoy
a través de una participación de 2,000 integrantes de ese consejo, de todos los sectores. Es un programa que cumplió con todas las fases metodológicas, de talleres participativos, de la definición de la imagen objetivo, de la definición de instrumentos, que nos permitió llegar a la Asamblea Legislativa. Hoy está en la Asamblea Legislativa en un proceso de debate, de discusión para su aprobación. Eso desde noviembre del año pasado lo tienen en la Asamblea y bueno, hay un trabajo coordinado con los diputados. ¿La que sigue? Este modelo territorial que define el proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano busca identificar cuáles son las áreas estratégicas para la ciudad y cuáles son las vocaciones que tienen esas áreas estratégicas, cuáles son los sitios centrales que deben de ser regulados y gestionados. 5 áreas en suelo urbano y un proceso de 286 unidades de gestión ambiental. Una aportación que tiene este proyecto de programa es que aun cuando la Ley de Desarrollo Urbano solamente define los términos de cómo debe ser tratado el suelo de conservación, lo que hicimos fue, en trabajo coordinado con la Secretaría del Medio Ambiente, incorporar todas estas definiciones, planeación de ordenamiento territorial, de ordenamiento ecológico, para que quedara incluido dentro del Programa General de Desarrollo Urbano. Entonces, en los hechos, es un programa que integra lo ambiental y lo urbano. En estas áreas con potencial, hay áreas que tienen un potencial de desarrollo, áreas que han sido producto de un despoblamiento, sobre todo de la ciudad central, que se han retirado de ahí habitantes, que hay una relativa suficiencia en la dotación de infraestructura, que hay equipamientos, que hay cercanía al transporte público y que habría mínimas condiciones de riesgo. Áreas con potencial de reciclamiento, que tiene que ver con estos grandes polígonos, el caso del aeropuerto actual, 710 hectáreas que pueden ser aprovechables algún día, el día que se termine el nuevo aeropuerto y que aterrice el primer avión, probablemente entonces ya podremos definir qué va a pasar con esas 710 hectáreas. Por lo pronto hay una postura del gobierno de la ciudad en cuanto a lo que debería de ser considerado, no como un diseño. Estas discusiones no se arrancan con un diseño terminado, se arrancan con la identificación de distintos conceptos. Hay quien piensa que debería de regresar a tener la vocación original, a ser parte del lago y entonces dejar que se inunde, dejarlo que la naturaleza lo recupere. Hay quien piensa que debería de haber otra ciudad universitaria, que más o menos la UNAM tiene esa superficie, ¿no? Otro bosque de Chapultepec con sus 3 secciones, que más o menos también son 700 hectáreas. La mezcla de muchas de estas actividades. Entonces hemos tenido foros de reflexión, hemos podido compartir la experiencia con otras ciudades que pasaron ya por este proceso de traslado de sus aeropuertos, de lo que pasó en Berlín, que llegaron a un plan maestro con un diseño muy acabado y en el momento que se confrontó a la opinión pública, la decisión al final fue que quedara siendo un parque que tampoco está concretado hoy y que incluso a partir de la oleada de inmigrantes de Oriente, pues le están pensando si ahí construyen la vivienda para esos inmigrantes. Entonces, pues, esto es resultado de la dinámica que tienen las ciudades. Áreas importantes de conservación patrimonial que tienen que ver con reconocer nuestros orígenes, el valor constructivo, las distintas épocas que tienen que ver con lo arqueológico, histórico, artístico, contextual y que por tanto tienen que ser preservadas. Áreas con potencial de mejoramiento, que es prácticamente toda la ciudad, o sea, en donde hace falta un mantenimiento, una reparadita, que es prácticamente en toda la ciudad, todo lo amarillo. Y áreas de integración metropolitana, que tienen que ver con estos puntos de frontera, pero también en estos sitios donde se dan los transbordos importantes de esos viajes de esta población que viene día a día a trabajar a la ciudad. Entonces, con esta definición de las áreas estratégicas es como se plantea un nuevo modelo que lo que busca es redensificar estas áreas centrales que tienen que ver con las áreas con potencial de desarrollo, ver qué pasa con el aeropuerto, con Industrial Vallejo, con Atlampa, con antiguos polos industriales que están en un proceso
idealmente de migración hacia la industria de la alta tecnología, hacia la industria del conocimiento o hacia proyectos mixtos. ¿La que sigue? Para determinar esta aptitud territorial de cada una de las áreas de actuación, bueno, pues se considera una serie de variables. En el caso de las de potencial de desarrollo, que es en donde se buscaría concentrar y retener el mayor volumen de población, de esta población que se está yendo a vivir a la periferia, cómo arraigarla, cómo mantenerla y cómo propiciar vivienda y satisfactores. Entonces, las variables que se consideran es estar dotadas de sistemas de transporte estructurado, de cualquiera de estas modalidades, tener una relativa factibilidad de agua, aunque hoy está claro que el tema del agua es un problema serio en la ciudad, del volumen de agua que se extrae de fuentes internas a través de los pozos profundos, de lo que se trae del Lerma, del Cutzamala o del Libres Oriental en Puebla. Bueno, el problema es que tenemos un suelo altamente compresible, tenemos tuberías rotas que originan el 40% de las fugas de ese caudal. Entonces, ¿cómo resolverlo? En ciertas zonas, cuando se aplica este método del tandeo, de solamente abrir la llave un par de horas, es para evitar que se siga yendo el agua. Si todos los tubos estuvieran a tubo lleno, bueno, las fugas podrían llegar al 80%. Entonces, sí es un tema que hay que resolver, que se ha venido tratando a través de captación de agua de lluvia, del reciclamiento, de la reutilización, de manera que se pueda abatir el consumo. Pero es una de las variables que están consideradas para estas áreas con potencial de desarrollo. Son áreas que han perdido población, son las áreas centrales en donde la población se ha ido de ahí, por razones de inseguridad, por razones de costo del suelo, por razones de la presión de otras actividades más rentables, y también el concepto del riesgo por la condición de estar en una zona sísmica. Eso no es novedad para ninguno. Los hundimientos diferenciales que se tienen en la ciudad, las inundaciones en donde las partes bajas del valle, que es el oriente, siempre están en el riesgo latente de una inundación año con año. Entonces, estas variables fueron ponderadas para poder determinar cuáles eran estas áreas con potencial de desarrollo. ¿La que sigue? Y aquí, como parte de esta ponderación de estas variables, la combinación de ellas para poder determinar los polígonos en que deberían de ser definidas estas áreas con potencial de desarrollo. ¿La que sigue? Aquí se ve claramente, son 222 colonias que en realidad se están convirtiendo en grandes poligonales, porque hay veces donde son tramos de colonia. Hay algunas que predominan, como el caso de Gustavo Amadero, en esta parte norte, en Azcapotzalco, la parte central de la delegación Cuauhtémoc, de Venustiano Carranza, de la delegación Benito Juárez, hasta llegar a la delegación Coyoacán y un poco de Tlalpan, ¿no? Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo. Entonces aquí están enlistadas estas áreas con potencial de desarrollo. ¿La que sigue? Aquí algunos ejemplos de cómo están delimitadas, en algunos casos a partir de utilizar las vialidades como los ejes que definen estas poligonales, ¿no? ¿La que sigue? En el caso de las áreas con potencial de reciclamiento, que eran las que les mencionaba, hay una baja concentración de empleo, o sea, hay una tendencia al cierre de ciclos económicos, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en zonas industriales como Atlampa, donde a pesar de provenir de una época de hace más de 100 años, en donde hay industrias que incluso están catalogadas por su valor constructivo, pero ya no tienen esa vocación industrial. Las industrias se han ido a los ex carreteros, a distancias en donde el suelo es más barato, donde el pago de los consumos es más barato y que les da la posibilidad de cubrir un área geográfica de mayor alcance. Tiene una baja densidad de población, la mayoría de ellas, hay un deterioro, y en el caso de las zonas industriales subutilizadas. Entonces, estas son las áreas con potencial de reciclamiento. En general,
no hay zonas habitacionales, aunque hay casos como Atlampa, en donde sí hay algunos edificios que se construyeron ahí pegado a Tlatelolco. En el caso de Industrial Vallejo, que hay pequeños lunares que en su época se dieron algunos edificios habitacionales, pero predominantemente es la industria, aun cuando ya un 30% está convertida en bodegas o en centros de distribución, o incluso están abandonadas o en proceso de venta. Entonces, claramente ya se inició un proceso de traslado que implica tener que rediseñar cómo se reaprovechan estos espacios. Ahí hay cerca de 500 hectáreas, nada más en Industrial Vallejo, más Pical Pantaco, que son 58 hectáreas, más todos estos alrededores que les toca ver desde la UAM a Azcapotzalco. ¿La que sigue? Aquí definidas, digo claramente las manchas de cuáles son las antiguas zonas industriales y por tanto sujetas a este reciclamiento. La que sigue. Y bueno, algunos ejemplos de lo que hemos venido implementando como mecanismos de financiamiento de equipamientos colectivos, ¿no? La que sigue. El caso de los CETRAM, de los centros de transferencia modal, que hay 49 centros de transferencia modal en la ciudad, de distintos tamaños. Hay desde el CETRAM más numeroso, que es Pantitlán, por donde pasan a diario 1 millón de pasajeros. Indios Verdes muy cerca, 900 y tantos mil pasajeros al día. Otros más en escalas intermedias, como el de Chapultepec, que pasan 250,000 pasajeros. Entonces, es el punto de transbordo de muchos de los habitantes que viajan a diario en la ciudad. El modelo que hemos seguido con algunos de estos CETRAM es, en combinación con la iniciativa privada, a través de una inversión bajo la figura de un título de concesión, en donde se establece cuáles son las vocaciones que debe tener ese proyecto de acuerdo al entorno, qué características debería tener este proyecto, qué modelo financiero se tiene, con qué contraprestación y con qué plazo sería ese título de concesión. Entonces, así estamos trabajando varios de estos CETRAM. El primero que se dio fue el del Rosario, en donde ya se modernizó, aun cuando está pendiente el efecto que deben tener estos sitios, un poco en este modelo o en esta terminología que acuñaba Jaime Lerner de la acupuntura urbana. Bueno, no solo es resolver el tema de la movilidad y de facilitar de una manera segura estos transbordos, sino tener la posibilidad de que se convierta en un detonante para revitalizar ese sector, para que haya un área de influencia que se beneficie de ello. Después se tuvo el caso de Chapultepec, que digamos por la ubicación que tiene, siempre dijimos que era como la joya de la corona, en este remate de Paseo de la Reforma, justo en donde están todas las torres que se han venido construyendo desde la Torre Mayor, la Torre Reforma, Torre Vancomer, donde se concentran ahí más de 10,000 usuarios. El caso de Constitución de 1917, a ver la que sigue, no sé si hay un desglose. No, el caso de en Ermita Iztapalapa, en el CETRAM de Constitución de 1917, en donde además de resolver el paradero, esta área de transferencia modal, de tener equipamientos comerciales, culturales, se construirá un Museo del Niño. O sea, adosado al CETRAM se tendrá un Museo del Niño que, pues entre otras razones, es porque según datos del Museo del Papalote, un 22% de los niños que acuden al Museo del Papalote provienen de Iztapalapa. Entonces se convierte en un destino, es resultado del proyecto de un concurso a nivel incluso internacional. Entonces se va a convertir en un destino, en un hito de alta importancia para el oriente de la ciudad. El caso de Tasqueña, donde hay una terminal de autobuses y que se combina con este concepto del centro de transferencia modal. El caso de Martín Carrera en el norte, Zaragoza, San Lázaro, todos estos mayoritariamente en el oriente, y el caso de Observatorio, que es el sitio de mayor complejidad porque hoy llega una línea del metro, se extenderán
la línea 9 y la línea 12, para que lleguen 3 líneas del metro. Llegará el tren México-Toluca, hay una terminal de autobuses y pretendidamente de ahí saldría un tren express hacia el aeropuerto. Entonces se convierte en un nodo importante en términos de movilidad, pero también en términos de lo que pueda revitalizarse y regenerarse en esta zona. Entonces, en el caso de los CETRAM, en este modelo se ha venido trabajando para facilitar los traslados. Luego, en el tema de los bajopuentes, que también son espacios remanentes, un poco perdidos, en donde pues, igual sirven para encierro de vehículos de alguna delegación, que sirve para que se metan ahí algún indigente. Entonces, ¿cómo se han revitalizado para tener equipamientos colectivos, áreas comerciales, que permitan funcionar un poco como bisagra en ciertos sectores de la ciudad? Y también se hace a través de espacios concesionables que garantizan el mantenimiento, que garantizan una ocupación ordenada de esos espacios. ¿La que sigue? Bueno, el caso de los parquímetros, que en su momento creó una alta polémica sobre la ocupación de la vía pública, si debería de ser privatizado, decían algunos, cuando en realidad lo que es un mecanismo de ordenamiento, no es recaudatorio. De lo que se recauda finalmente un 30% se regresa en medidas de mejoramiento urbano para la zona y sirve para dar revolvencia y dar rotación en lugar de la apropiación de ciertos grupos en la ciudad. Entonces este 30% de lo que se recauda se decide con un comité vecinal cómo va a ser aplicado, qué se aplica en banquetas, qué se aplica en alumbrado, qué se aplica en distintos conceptos urbanos. ¿La que sigue? Bueno, y congruente con esto al mismo tiempo que traemos la agenda, la nueva agenda urbana a nivel mundial, o traemos la actualización del programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México, que estamos actualizando coordinadamente con el gobierno federal, con la SEDATU, con el gobierno del Estado de México y de Hidalgo, donde tenemos que definir cómo van a ser las políticas de ocupación del Valle de México. De lo metropolitano al Programa General de Desarrollo Urbano, que estamos por obtener la aprobación en la Asamblea. Bueno, después, ¿cómo bajamos a esta transformación de ciertos sectores de la ciudad? Lo que hoy la Ley de Desarrollo Urbano nos permite, y que pues, en distintos países se les llamará de distinta manera, es poligonales, que a partir de una vocación pueden ser sujetos de una visión integral, de una planeación integral que permita ir induciendo o ordenando la inversión privada. Entonces, a través de los sistemas de actuación por cooperación, lo hemos venido aplicando en ciertos sectores de la ciudad, en donde involucramos a los propietarios de los inmuebles, a los operadores de los inmuebles, a todas las dependencias del gobierno de la ciudad y de las delegaciones, de manera que a partir del procedimiento que define la ley de publicar una autorización para constituir un polígono de sistema de actuación, y después bajo los lineamientos específicos se establece cómo va a ser la ruta de esta transformación. ¿La que sigue? Lo que buscamos en la identificación de esas distintas zonas, que ahora me referiré a algunas de ellas, es conocer cuál es el potencial que se tiene para la regeneración, cuál es la estrategia urbana para ir conduciendo esa transformación y no quedarnos solamente en una visión regulatoria de un plano de usos del suelo que determina lo que está permitido y lo que está prohibido, sino a través de instrumentos operativos como sistemas de actuación que permiten tener un plan maestro de cómo va a ser esa reconversión, una cartera de proyectos que resultan de ese plan maestro, una monetización de esos proyectos, cuánto cuestan y quién los tiene que pagar. Y tiene que salir del mismo desarrollo. No necesariamente tiene que ser con recursos públicos, no es aumentando impuestos ni es expropiando. Es como medidas de mitigación, saber cuánto va a costar esos proyectos, el tiempo en el que se van a ejecutar, tener una instancia de diálogo con la comunidad a través de un consejo consultivo en donde con los presidentes de los comités vecinales, con los delegados, con los diputados, con los académicos,
con los propietarios, se discute en qué orden se van a desarrollar esos proyectos, con qué grado de prioridad, y a través de un fideicomiso, que es la figura que operativamente hoy tenemos como ente ejecutor, se reciben los recursos y se aplican en el desarrollo de esos proyectos. Hemos definido un modelo de tasación que es, en lugar de que para cada uno de los proyectos individuales inmobiliarios se determine cuáles son las medidas de mitigación, si alguien tiene que hacer 2 kilómetros de una línea de conducción, o alguien un paso a desnivel, o alguien la reparación de la escuela más próxima o el parque, se hace una tasación y a partir de lo que ya define el plan maestro se aplican esos recursos. Esa tasación es dependiendo de los propósitos que se tengan en esa zona. En el caso de las Granadas, Nuevo Polanco le llaman los mercadólogos, lo que se buscaba era cómo conducir un proceso de transformación que inició cuando se fueron las armadoras de la zona y empezaron a aparecer grandes proyectos corporativos como Antara, como Carso, ahora Millana. Entonces, cómo esas obras pasarlas por una tasación que correspondan con la política de reordenamiento de la zona. ¿Qué se busca en el caso de las Granadas? Atraer población, arraigar a la población. Hoy hay un triple de población flotante y 1/3 de la población residente. Entonces hace falta población, hace falta vivienda. Por errores de planeación, porque cuando se definieron las normatividades para este sector en el 2008 y desde 1997 que apareció esta zona como un proceso de transformación, pues en realidad tiene 20 años que inició esta transformación, se pensó que con asignarle un uso habitacional mixto y aplicando una de las normas de ordenación general, que era la 10, que permite la verticalización en razón del tamaño de los predios, era suficiente para que solitos se fueran acomodando las cosas. Pero nadie se dio cuenta de que la estructura vial no necesariamente tiene que ser la misma, las redes de infraestructura, los sistemas de transporte y lo que significaba la suma de esta zona de las Granadas con Polanco como vecino y con la parte baja de las Lomas como vecino. Entonces este polo metropolitano iba a generar una alta atracción. Entonces en el 2008 lo único que se hizo fue recortar esta normatividad, bajar la densidad. Recordarán que para determinar la norma de cada predio se define cuáles son la zona predominante, si es habitacional mixto, habitacional con comercio, en fin, qué porcentaje de área libre se debe dejar por cada predio, cuántos niveles de construcción y una densidad. En la mayoría de esa zona tiene densidad media o baja. Y se pensó que eso en automático significaba el que no se consumieran tantos servicios, el que no hubiera tanto impacto. Entonces, en realidad con esa norma lo que se hizo fue inducir a que llegaran usos no habitacionales. Entonces, lo que buscamos en el caso de las Granadas es regresar población. ¿Cómo? Convirtiendo esta normatividad en una bolsa general. El sistema de actuación de las Granadas abarca 362 hectáreas, son 12 colonias que van desde Legaria, desde la irrigación, hasta el circuito interior, y de Ejército Nacional hasta Lago Ginebra en la parte norte. Entonces, en esa superficie lo que hicimos fue, a través del sistema, reacomodar las normatividades. Entonces conformamos una bolsa de vivienda en términos totalmente libres con los desarrolladores, mediante convenios de adhesión voluntarios, aportaban un número de viviendas que ya no utilizaron. Y ese número de viviendas nos ha permitido ir relocalizando y con ello buscar la redensificación. La tasación tiene que ver con eso. Aquellos proyectos que proponen vivienda pagan menos que aquellos que siguen proponiendo oficinas o comercio. Pagan menos los que reducen la dotación de cajones de estacionamiento que los que quieren seguir dando el 100 o más del 100% de cajones de estacionamiento, que es un dato que también forma parte de esta estrategia de cómo desalentar el uso del automóvil. Estamos por anunciar una modificación a la norma de estacionamientos. Según estudios que nos ayudaron a desarrollar el Instituto de Políticas Públicas del Transporte y el Instituto de la Competitividad, bueno,
solo en la Ciudad de México hay 6 millones de cajones de estacionamiento, que es una barbaridad cuando la propia ciudad no tiene 6 millones, como metrópoli sí, 6 millones de vehículos. En los últimos años de los proyectos de impacto, el 42% de la superficie construida son cajones de estacionamiento. Entonces también nos parece que es un despilfarro. Y bueno, tiene que ver con eso, cómo encontramos un modelo mucho más racional en la conformación de estas poligonales operadas a través de un sistema de actuación por cooperación. ¿La que sigue? Es un trabajo interinstitucional que por razones de la ley le asigna el trabajo de coordinación a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que tiene que ver no solo con la estrategia tradicional de solo pensar en lo territorial, en lo físico-espacial, sino en donde esté presente la estrategia social, muy de la mano con la comunidad, muy acorde a sus preferencias, a sus gustos, a sus patrones culturales. Una estrategia de reactivación urbana, en general lo que buscamos es generar fuentes de empleo, absorber a esta mano de obra creciente que se tiene por el bono demográfico, la dotación de infraestructura y equipamientos, una estrategia financiera que permita que esto sea viable. El financiamiento en las ciudades no está en lo recaudatorio, no es en aumentar impuestos, es en encontrar nuevas fórmulas que permitan, desde temas como las plusvalías, ¿no? La recuperación de plusvalías, que lo tiene muy desarrollado, por ejemplo, el Instituto Lincoln, o que en Brasil se desarrolló mucho a partir del Estatuto de las Ciudades, o el caso particular de Sao Paulo, en donde lo que hacen es diferenciar el derecho del propietario del derecho de edificación. Entonces, los metros cuadrados que se quieran construir se venden y con esos recursos se genera la infraestructura. Me parece que en Colombia también ya han avanzado mucho en esto. Entonces, aquí, en las discusiones que tuvimos por la Constitución, sobre todo los grupos conservadores, los que tienen que ver con el capital, pues se encargaron de estarlo boicoteando porque se veía que lo manipularon como si fuera confiscatorio. A ver, nadie va a confiscar las plusvalías, es simplemente diferenciar la función social de la propiedad, ¿no? Pero entonces se tienen que desarrollar nuevas fórmulas de cómo financiar todas estas obras para la ciudad. ¿La que sigue? Bueno, y el tema de la Constitución, muy rápido. Esta fue la entrega formal que se hizo del presidente de la Asamblea Constituyente al jefe de gobierno para su publicación. ¿La que sigue? La Constitución plantea la creación de un Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, un nuevo sistema de planeación que fundamentalmente adopta los mismos ámbitos de aplicación, un programa general, programas de las alcaldías y programas parciales. Nueva distribución de competencias entre el gobierno central y las nuevas alcaldías. Lo que hoy son las delegaciones serán alcaldías. ¿La que sigue? El instituto se concibe como un organismo público con autonomía técnica de gestión, personalidad jurídica, patrimonio propio. Tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial. Entonces ya desde aquí se señala como una tarea de ese Instituto de Planeación, que debe garantizar la participación de los sectores académicos, culturales, sociales, económicos, en las modalidades que establezca esa ley, la ley que crea el Instituto de Planeación. Tendrá una junta de gobierno, un director general, un director técnico y un consejero ciudadano. Esto es lo que define la Constitución. ¿La que sigue? Y aquí, ¿cómo está la distribución de competencias en cuanto al sistema de planeación? El Plan General de Desarrollo tendrá una vigencia de 20 años, lo cual, bueno, por lo menos garantiza una visión de largo plazo. Hoy un Plan General de Desarrollo tiene una vigencia de 6 años, responde a administraciones de gobierno, es prácticamente un plan de gobierno. Con esta definición se garantiza una visión de largo plazo a través de un instituto que por su participación plural le dé objetividad y evite manipulaciones. Lo elabora el instituto, lo envía el jefe de gobierno y lo aprueba el Congreso local, que es en esa fase en donde generalmente se da la politización. Hay ciudades en las que, apoyados en institutos
colectivos ciudadanizados con sus propias reglas de operación, son los mismos que formulan, consultan, construyen con la comunidad y lo aprueban. Aquí, bueno, tiene que ir al Congreso local. El Programa General de Ordenamiento Territorial, que tendrá una vigencia de 5 años, aunque algún constituyente no se aguantó la tentación de poner revisable cada 5 años, que me parece que sí hay una dinámica de cambio, pero no podemos estar modificándolo permanentemente. Tenemos que mantener un modelo de ciudad bien definido. Lo elabora el instituto, lo envía el jefe de gobierno y lo aprueba el Congreso. Los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías no se señala vigencia. El instituto, o sea, lo elabora la alcaldía, lo dictamina el Instituto de Planeación como una tarea de congruencia, de darle congruencia con respecto al resto de la ciudad. Lo envía el jefe de gobierno y lo aprueba el Congreso. Y luego vienen los programas parciales de colonias, pueblos y barrios. Tampoco indica vigencia. Lo elabora la alcaldía con su consejo, con los concejales. Ellos lo aprueban, pero tienen que contar con la dictaminación del Instituto de Planeación. Y el Congreso ya no aprueba. El Congreso conoce. Entonces, bueno, hay todavía una serie de cosas raras que habrá que trabajar mucho en las leyes secundarias para darle operatividad. ¿La que sigue? Aquí vienen las competencias que tienen que ver con las alcaldías, tiene que ver con todo esto, en el rubro 2, obra pública y desarrollo urbano. Entonces, todo esto es lo que le toca a las alcaldías. Un poco en esta discusión de las autonomías de las autoridades locales como gobierno de primer contacto, bueno, nuevamente está presente esto, que en términos democráticos y en una visión macro suena muy bien. En la operación del día a día es una tarea muy compleja y eso lo vemos incluso a nivel del país, en territorios en donde los presidentes municipales, aún con sus propios cabildos, pues pueden autorizar un nuevo desarrollo en la mitad de la nada, en una zona inundable, en una zona de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que encontrar los equilibrios de lo que significa esa autonomía. ¿La que sigue? Las atribuciones que tienen las alcaldías pueden ser en exclusiva o en coordinación con las autoridades del gobierno de la ciudad o con otras autoridades. ¿La que sigue? Aquí, bueno, ya el listado completo, no voy a detener en él, pero ¿qué tienen que ver las alcaldías en materia de desarrollo urbano? Desde supervisar o revocar permisos, registrar las manifestaciones de construcción, licencias, demoliciones, tal, otorgar fusiones, subdivisiones, relotificaciones, prestar servicios de alumbrado, de limpia, de recolección de basura, pavimentación y tal, autorizar los horarios para las actividades de diversión o espectáculos. ¿La que sigue? Tarifas, ¿no? Autorizar ubicación, funcionamiento, tarifas de estacionamientos públicos, vigilar y sancionar una serie de disposiciones que tienen que ver con todas estas actividades, digitalizar y mantener el padrón de giros mercantiles, ¿no? ¿La que sigue? O sea, muchas actividades que hoy estaban a nivel del gobierno de la ciudad se transfieren a las alcaldías, pero habrá que determinar a través de las leyes con exactitud qué es lo que pasa. Y atribuciones que ya se dan de manera concurrente, coordinadas. Aquí también se define cuáles son estas actividades de acuerdo a la Constitución. ¿La que sigue? Hay algunas cosas un poco confusas, ¿no? Habla en algún lado del desarrollo urbano sin que se especifique qué significa el desarrollo urbano a nivel de una alcaldía. ¿La que sigue? Artículos transitorios. La Constitución entrará en vigor el 17 de septiembre del 2018, el año que entra, excepto por lo que hace a la materia electoral, que esa pues la empezarán a discutir desde ahorita para que se aplique en junio del año que entra. Y de ahí salgan electos los alcaldes, los diputados que van a ir a ese primer congreso legislativo, ¿no? La Asamblea Legislativa actual expedirá, una vez publicada la Constitución en estas fechas, las leyes inherentes a la organización, funcionamiento y competencias de las alcaldías a partir del inicio de sus funciones en 2018. Dichas leyes entrarán en vigor una vez que lo haga la Constitución política. ¿La que sigue?
el Congreso expedirá la legislación en materia de planeación. O sea, ya no se habla aquí de la Asamblea Legislativa, es el Congreso, la cual entrará en vigor a partir del 30 de abril del 2019, a fin de que el Instituto de Planeación se instale como máximo el 1 de julio de ese año. O sea, se pretende que este instituto esté operando a más tarde en julio del 2019. La Ley de Planeación establecerá el calendario para elaboración del Plan General de Desarrollo, el Programa de Ordenamiento Territorial, los de ordenamiento territorial de cada demarcación, ¿no? Sobre la base de que el Plan General de Desarrollo entre en vigor el 1 de enero del 2020. El programa de gobierno de la ciudad y los programas de gobierno de las alcaldías lo hagan el 1 de abril del 2020 y el programa de ordenamiento territorial y los programas de cada demarcación el 1 de enero de 2021. La o el jefe de gobierno que entre en funciones el 5 de diciembre del 2018 elaborará un programa provisional de gobierno que estará vigente hasta el 31 de marzo de 2020. Entonces, como ven, hay una serie de tareas todavía de 3, 4, 5 años que con los debates puede ser que se alargue todavía más. ¿La que sigue? Entonces, bueno, compartirles que hoy la ciudad se encuentra en este momento de altas coincidencias, desde una nueva agenda urbana, desde una nueva constitución, desde la necesidad de reformular todos nuestros instrumentos jurídicos de planeación, pero está claro que tenemos que pensar en un modelo territorial diferente. O sea, por eso el título de la charla tiene que ver con replantear el modelo territorial. Tenemos que pensar en reaprovechar lo que tenemos, en rehacer la ciudad a partir de la misma ciudad. Tenemos que definir en dónde se dan las redensificaciones. Estamos por anunciar una nueva normatividad en materia de vivienda para trabajadores derechohabientes, Infonavit y Fobiste, que se centrará su edificación sobre todo en estas áreas con potencial de desarrollo, en donde se define cómo se incrementan las densidades de una manera moderada, pero cómo en cercanía a los centros de transferencia modal se tendría la obligación de tener 9 niveles. Entonces, bueno, buscando acercar a la población, acercar la vivienda a los sistemas de transporte en estas áreas centrales despobladas y, bueno, buscando con ello retener esta fuga de población hacia la periferia. Además, es la población que se va en búsqueda de vivienda. O sea, quienes están yendo de la ciudad se van buscando suelo barato. Una vivienda en Huehuetoca les puede costar 300,000 pesos. Aquí en la ciudad puede costar el triple. Y son los mismos tabiques y son los mismos metros cuadrados. Pero hay una infraestructura diferente. Allá se quedan en la mitad de la nada, en donde habrá que hacer una vialidad, habrá que perforar un pozo, habrá que hacer una planta de tratamiento. Seguro que va a haber un sitio de taxis al día siguiente, porque pues, los taxis siempre llegan antes. Pero finalmente, como ciudad, como región, le están originando un problema. Entonces tenemos que revertir este proceso, por eso la importancia de esta actualización a nivel metropolitano, de la aprobación de este Programa General de Desarrollo Urbano y al mismo tiempo de hacer todo un rediseño de nuestras leyes, reglamentos. Entonces, como ven, esto es una tarea que no solo involucra a los gobiernos, es un trabajo también para los expertos, para la academia, para los investigadores, de manera que podamos entre todos construir este modelo. Por eso agradecer esta invitación para compartirles el momento que está viviendo la ciudad y, bueno, desde luego exhortarlos para que cada uno desde sus trincheras pues aborden estas temáticas y aporten a la solución de estos problemas, ¿no? Gracias.